Hola a todos. Hoy tengo noticias realmente emocionantes. Google acaba de liberar, de forma bastante silenciosa, su plataforma Flow para generar imágenes de manera totalmente gratis e ilimitada. Sí, escucharon bien, ilimitadas. Pueden generar todas las imágenes que necesiten para sus proyectos y videos. Así que hoy les voy a enseñar, paso a paso, cómo pueden generar imágenes de texto a imagen, o incluso de una imagen a otra, sin costo alguno. Para eso, vamos a ir a Flow. Pueden buscar Google Flow o ir directamente al enlace que les voy a dejar en la descripción. Le dan clic a Flow, verán la descripción de lo que hace, y luego le van a dar al botón Crear con Flow. Para esto, es fundamental que inicien sesión con su cuenta de Google. En mi caso, ya tengo una cuenta. Si no tienen una, pueden crearla. Ahora, presten mucha atención aquí, porque esto es lo más importante del video. Flow fue diseñado principalmente para generar videos con el modelo Veo de Google. Por eso, al entrar, verán que Google les regala 180 créditos. Pero aquí está el truco. Esos créditos son solo para generar video. La gran noticia es que acaban de liberar la generación de imágenes de forma gratuita. Miren esto. Al darle a Nuevo proyecto, la plataforma los lleva a este generador. Si se fijan, por defecto está en modo texto a video. Y aquí abajo, miren el costo. 20 créditos por video. Pero, si yo cambio el modo, y en vez de texto a video selecciono crear imagen. Miren lo que pasa. Automáticamente, el generador cambia a Nano Banana, que es el sistema de generación de imágenes, y fíjense en el costo. 0 créditos. No importa si eligen formato horizontal Landscape 16:9 o vertical Portrait 9:16. Pueden elegir que genere 1, 2, 3 o 4 imágenes a la vez, y el costo seguirá siendo totalmente gratis, 0 créditos. Vamos a probarla. Voy a generar una imagen. Mi prompt será, quiero que hagas una imagen un perro volando. Le doy a generar, y automáticamente la plataforma comenzará a crear las 4 imágenes. Y así de rápido, ya generó mis 4 imágenes. Si se fijan, las genera en 4 estilos diferentes, un estilo de caricatura, uno un poco más realista. Yo no le pedí ningún estilo, pero la IA me dio 4 opciones distintas. Por supuesto, en el prompt yo podría indicarle el estilo exacto que quisiera. Y así, ya puedo generar todas las imágenes que quiera, de forma totalmente ilimitada. Ahora, miren esto. Fíjense que puedo añadir una imagen al prompt y crear otra imagen a partir de esa. Por ejemplo, voy a tomar esta imagen del perro. Le doy clic en Añadir a prompt. Y fíjense cómo, aquí en el chat, ya tengo la imagen añadida como parte de mi instrucción. Ahora, basándome en esta imagen, le voy a dar una nueva orden. Escribiré, quiero que generes esta imagen, pero con la boca cerrada. Le doy a generar y esperamos el resultado. Y aquí está. Fíjense en el resultado. Vemos ahora que genera la misma imagen, el mismo estilo, pero con la boca del perro cerrada. Esto es extremadamente útil. Para nosotros, que queremos generar personajes consistentes para videos animados o historias, tener esta capacidad nos va a ayudar a que todo sea mucho más creíble. Pero eso no es todo. Si yo quisiera descargar la imagen, simplemente le doy al botón Descargar. Pero, ¿y si quiero editarla? Puedo darle a Editar y pedirle cualquier cambio. Por ejemplo, aquí en el modo de edición, puedo escribir, me gustaría que la capa sea azul, no roja. Le doy a enviar, vamos a ver la edición que está haciendo. Y ese es el resultado final. Pudo cambiar el color de la capa. Y esta edición también fue totalmente gratis. Como ven, este botón de edición nos va a permitir generar la cantidad de imágenes que queramos, hacerles ediciones, y mantener la consistencia para nuestras historias. Ahora, si yo quisiera convertir esta imagen en un video, podría ir a Imagen a video. Podría elegir cualquiera de estas imágenes que generé. O, como antes, darle a Añadir a prompt. Automáticamente añade la imagen que yo generé. Pero fíjense, como ahora estoy en el modo video, el costo sí es de 20 créditos. Esto es lo que deben recordar. Generar la secuencia de imágenes es gratis. Animar esa secuencia para convertirla en video, sí les costará créditos. Les voy a mostrar un pequeño caso de estudio de cómo crear una historia, imagen por imagen, manteniendo la consistencia. Para este ejemplo, le pediré un estilo específico,
Generar un niño jugando en el parque estilo 3D de Disney. Fíjense, aquí me genera al niño con el estilo exacto que le pedí. Ahora, voy a tomar esta imagen. La añado al prompt y le digo, el niño se baja del tobogán y sale corriendo. Y aquí la tienen. La consistencia es fantástica. Agrego la nueva imagen al prompt y le doy la orden final. Ahora, el mismo niño se encuentra con su amiguita. Y fíjense qué bien, me genera la imagen del niño agarrando la mano de una amiguita que se unió a él. Hago este ejemplo para demostrarles que esta herramienta nos va a servir perfectamente para generar historias largas, imagen por imagen. Luego, si queremos, podemos pagar los créditos para convertirlas en video, o simplemente podemos contarlas como una secuencia de imágenes. Y como hasta ahora, la generación de estas imágenes es ilimitada y gratis, me parece una opción increíble. Espero que este video les sea muy útil, que puedan utilizar Flow y que generen todas sus imágenes totalmente gratis. Soy el Dr. AI, y nos vemos en el próximo video.